Buenas tardes, profesora y compañeros. En este momento vamos a estar compartiendo con ustedes el caso 4 de macroeconomía, evaluación de factores de inestabilidad económica. Para la realización de este trabajo participamos las siguientes personas: Yuli Patricia Martínez, Sebastián Martínez Dávila, Ana Carolina Pava Pérez y Armando Fidel Olivo. A manera de introducción, podemos decir que el análisis del crecimiento económico empieza por identificar la contribución de los factores productivos básicos al crecimiento, ampliándose el análisis al considerar cómo el capital humano también lo determina. Asimismo, el estudio se profundiza al reflexionar en torno a los factores que determinan la productividad. En este nivel es clave la observación del papel que le corresponde a la innovación tecnológica y a las instituciones políticas y económicas, como variables que inciden sobre la productividad y el crecimiento. Toda la investigación se complementa en el análisis de los factores fundamentales del crecimiento, tales como los regímenes de gobierno, la cultura, la desigualdad, la dotación de los recursos naturales, la geografía y el devenir circunstancial de la historia. ¿Cómo afecta la deuda pública el desarrollo de un país? Los países no crecen con un endeudamiento severo, por lo cual su deuda se incrementará inexplicablemente y se convertirá en una restricción financiera permanente que ralentiza el crecimiento económico. Bajo esas condiciones, la deuda se convierte en un problema que exige una solución política para erradicar esa restricción financiera. Por lo que podemos afirmar lo siguiente: la deuda pública corresponde a las obligaciones financieras, bonos o préstamos contraídos por el gobierno, a través de los cuales se compromete a pagar interés y el préstamo original en ciertas fechas determinadas. La deuda pública del gobierno central incluye la deuda de tesorería y corte. Actualmente, los principales componentes de esta deuda son la deuda externa asociada a los bonos soberanos emitidos en el extranjero, la deuda interna compuesta principalmente por los bonos de tesorería denominados en pesos y UF, y la deuda contraída con instituciones multilaterales. ¿Cómo era el endeudamiento de Colombia antes de la pandemia y cómo es ahora? Antes de la pandemia, la deuda externa era de 138.175 millones, lo que corresponde al 42.7% del PIB, y registró un incremento de 6.158 millones, es decir, un 4.7% respecto a diciembre de 2018. De ese modo, el 83% del saldo corresponde a créditos con vencimiento original mayor a un año, y el 17% a créditos con vencimiento menor o igual a un año. La deuda del sector público alcanzó un monto de 73.835 millones, mayor en 836 millones, es decir, un 11%, respecto a diciembre de 2018. Este saldo equivale al 22.8% del PIB estimado para 2019. La deuda del sector privado: al cierre del año 2019, el saldo de la deuda externa del sector privado fue de 64.340 millones, un 19.9% del PIB. De este monto, el 74.5% correspondió a obligaciones del sector no bancario y el restante, 25.5%, a deudas adquiridas por instituciones del sector bancario. Después de la pandemia, el Banco de la República reveló que a enero de 2021 el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó 156.834 millones, que equivale al 51.8% del PIB del país. La cifra muestra un incremento del 11.6% frente a lo registrado en el primer mes de 2020. Lo que más sigue pesando en la cifra es el endeudamiento público, que llegó al 30.4% del PIB, mientras que el privado está en el 23.8%. Vale mencionar que los datos como porcentaje del PIB están sujetos a revisión, por lo cual podrían variar, explica el emisor. En línea con lo anterior, cabe decir que en el acumulado a enero de 2021, la deuda pública externa se totalizó en 92.154 millones, mientras que la privada llegó a 64.681 millones. Investigue y explique brevemente la evolución del déficit público y deuda pública en 2018 a 2020. Colombia para el 2018 presentó un déficit público de 4.67% del PIB. En el 2019, un déficit público del 2.51% del PIB. En términos absolutos, Colombia registró durante estos 2 años un déficit de 13.200 millones de euros y 7.245 millones de euros respectivamente. Y el PIB en Colombia fue de 237.667.
cayendo en 51.190 con la relación al 2018. Para el año 2020, sumado el impacto de la pandemia, el gobierno se ve obligado a aumentar de los gastos públicos en aras de mitigar las secuelas producidas a la economía y en vista de las necesidades evidentes de la población, el Comité de Reglas Fiscales flexibilizó la meta fiscal y en razón a ello se acrecenta un 8.9% del Producto Interno Bruto. El saldo de la deuda pública, medida como porcentaje del PIB, mostró un importante incremento en 2018 al alcanzar el 59%. Este aumento se presentó pese a los esfuerzos del ajuste fiscal que llevaron el déficit del gobierno nacional del 3.66% al 3.10% del PIB, cumpliendo con la meta establecida en la regla fiscal, Contraloría General de la República. Según la Contraloría General de la República, la deuda pública bruta al cierre de 2019 ascendió a 607.29 billones. Permitieron una disminución en el indicador deuda con relación al PIB, al pasar de un 59% en 2018 a un 57.2% en 2019. De la deuda total, 239.45 billones correspondieron a deuda externa, 22.5% del PIB, y 367.84 billones a deuda interna, que es el 34.6% del PIB. El monto de la deuda pública final de 2020 presentó un importante incremento de 12.8 puntos porcentuales frente a 2019, año en el que la deuda terminó en 48.6% del PIB con un monto de 500.8 billones, según cifras del Ministerio de Hacienda. La deuda pública de Colombia durante 2020 cerró en un promedio del 61% del Producto Interno Bruto y llegó a 619.5 billones, lo que en dólares se representa en 180.507 millones. Explique en qué consiste la regla fiscal, cómo se ha visto afectada por la pandemia. Como afirma Luis Ignacio Lozano, la regla fiscal tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, pretende consolidar el proceso de ajuste fiscal iniciado a comienzos de la década para hacer sostenibles las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Y por otra, aspira a convertirse en un mecanismo de estabilización macroeconómica de manera que complemente los otros instrumentos de la política económica para la suavización del ciclo económico, la regla fiscal y su papel estabilizador en Colombia. Debido al efecto de la pandemia del COVID-19, la herramienta de regla fiscal fue aplazada para los años 2020 y 2021, pero que no se puede aplazar más y que dicha herramienta se va a reanudar en el próximo año 2022, esto con el fin de garantizar la eficiencia del gasto público y la estabilidad macroeconómica de nuestro país, Colombia. El Comité de Regla Fiscal, a recomendación del Gobierno Nacional y teniendo en cuenta la condición actual que demanda medidas o estrategias urgentes para afrontar el escenario vivido por el coronavirus, flexibilizó y le permitió al gobierno, a su buen criterio, buen juicio y de acuerdo con las posiciones del mercado, tener un déficit fiscal superior a los establecidos, lo que da un margen mayor al gobierno para seguir enfrentando las prioridades de la población. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y en el largo plazo? El crecimiento económico es una pieza fundamental que necesita la economía de un país. Esto nos dice que mientras la economía crezca, aumenta la producción potencial y la elevación del nivel de vida a largo plazo. Corto plazo. Los ciclos económicos se ven afectados por diversas causas que impiden su crecimiento, como lo son las recesiones económicas, el aumento del precio del petróleo, la pérdida de las cosechas. A largo plazo, el crecimiento tiene su origen en aumentos en el capital, en el crecimiento de la población y las mejoras tecnológicas. Podemos analizar que la deuda pública puede afectar negativa y lentamente el crecimiento económico en el corto plazo y largo plazo, ya que un país con alta deuda pública tendrá crecimiento deficiente y restricciones financieras. Sin embargo, se debe diseñar una estrategia que permita disminuir los niveles de deuda y que esto ayude al crecimiento y fortalecimiento de la economía. Como conclusión, podemos decir que la deuda se incrementa inexplicablemente y se convertirá en una restricción financiera permanente que ralentizará aún más el crecimiento económico futuro. La deuda frena el desempeño económico, puesto que los recursos financieros que podrían utilizarse en el desarrollo de los sectores productivos
se destinan en proporciones importantes al cumplimiento del servicio de la deuda contraída en circunstancias cuestionables en la mayoría de los casos. Espero que haya sido de ayuda a la realización pues, de este trabajo, y aquí pues tienen las referencias bibliográficas pues, para que puedan acceder a la información. Muchas gracias.